Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast número 4 sobre empleabilidad y estrategias de búsqueda de empleo. Soy Javier Varela, mentor en empleabilidad y he entrevistado a miles de candidatos, así que seguramente algo interesante te vas a llevar de este podcast. Hoy hablaremos sobre algunas de las creencias limitantes más comunes en la búsqueda de empleo. Pero antes, ¿qué son las creencias limitantes? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Las creencias limitantes, aplicándolo a la búsqueda de empleo, son estos pensamientos negativos y que de alguna manera, como lo menciona su nombre, nos van limitando en lo que nosotros podemos trabajar para ser nuestra mejor versión durante un proceso de búsqueda de empleo. ¿Qué quiere decir? Estas creencias pueden ser conscientes o inconscientes. Seguramente si te pones a pensar o analizar un poquito, tal vez te ha pasado. Y desde luego pueden surgir de experiencias pasadas. Seguramente alguien te hizo algún comentario sobre alguna situación, característica o incluso también de nuestra propia autocrítica. Entonces, estas creencias limitantes nos van llevando a no tener desde luego un buen proceso e incluso a postularnos a vacantes más pequeñas donde nos sentimos más seguros. Y bueno, pues desde luego que nos va limitando muchísimo en la cuestión de las opciones que nosotros mismos vamos buscando. Así que vamos a comenzar con la primera. La primera, y te estoy hablando de las más comunes, es que solemos pensar que no somos lo suficientemente buenos. Muchos candidatos sienten que no son lo suficientemente buenos para el trabajo que desean. Desde luego, esto nos va a llegar a no aplicar o no presentarnos con confianza en alguna de estas entrevistas. Es muy importante recordar que cada uno tiene habilidades únicas que desde luego son valiosas para el empleador. En lugar de enfocarnos en las debilidades, que normalmente lo solemos hacer de esta manera, pues debemos enfocarnos en nuestras fortalezas y desde luego cómo podemos aplicar valor a la empresa. Y eso lo tenemos que tener muy claro desde un inicio. El punto número 2 o la segunda creencia es no tengo suficiente experiencia. Y esto me pasa muy común escucharlo y hay muchas personas que luego no se postulan a vacantes justo porque dicen no cumplo al 100% con todo. Es muy difícil que alguien lo cumpla al 100%. Pero bueno, esta creencia es muy común y desde luego en esta parte solemos pensar que no tenemos pues como lo mencionamos, esta experiencia en algo en particular. Es cierto que algunas empresas pueden requerir una cierta cantidad de experiencia, pero también hay muchas que valoran la actitud, la capacidad de aprendizaje. Si no tenemos la experiencia requerida, desde luego que podemos compensarla con otra cosa demostrando entusiasmo y motivación por aprender y desde luego crecer en el empleo. A veces la actitud cuenta muchísimo más. La número 3 es no tengo una red de contactos adecuada. En este punto, algunos candidatos pueden pensar que no tienen una red de candidatos lo suficientemente grande o relevante para poder conseguir un trabajo. Si bien es cierto, la gran mayoría de los empleos se cubren a través de estas recomendaciones, pues bueno, al final tener una buena red de contactos, desde luego que puede ser muy beneficioso para todos en esta búsqueda de empleo. También podemos crear, si es que no la tenemos, nuevas conexiones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer a través de eventos de networking, que hoy hay muchísimos. Nosotros particularmente todo el tiempo estamos en estas redes. También se puede hacer, si es que no te gusta a lo mejor tanto estar en presencial, pues lo podemos hacer en grupos en línea, ferias de empleo. Los mismos grupos en las redes sociales son muy buenos conectores. Desde luego también podemos hacer uso de algunas otras plataformas donde pues desde luego hay muchísima gente y gente que por la convivencia diaria nos empieza a conocer muchísimo más. Vamos a pasar a la número 4. La número 4, no puedo conseguir trabajo debido a la edad, que es una de las cuestiones más comunes. Y bueno, desde luego que es muy desafortunado, pero todavía hay muchísimos prejuicios en algunas empresas que desde luego nos pueden limitar estas oportunidades a muchos de los candidatos. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Es muy importante también recordar que hay otras más empresas que valoran la diversidad, la inclusión y que desde luego todo el día o todo el tiempo se están esforzando por contratar a candidatos pues diversos
ya que, pues bueno, una sola característica, tenerla en todos los candidatos es muy complicado y la diversidad va a ayudar muchísimo a las empresas. También uno de los puntos es saberla, dársela a conocer desde luego, y cómo la presentamos, cómo la exponemos y cómo nos damos nosotros realmente ese valor. En lugar, desde luego, de enfocarnos en estas barreras que podemos enfrentar, pues debemos enfocarnos en encontrar empresas que realmente valoren nuestras habilidades, experiencia, independientemente de nuestra edad, sexo, raza, religión, etcétera, ¿no? Que bueno, sí nos podemos seguir topando hoy día con este tipo de empresas, pero cada vez es muchísimo menos. Entonces, pues no te desanimes, sigue buscando y seguramente encontrarás una empresa ideal para ti. Vamos a la número 5. La número 5 tiene que ver con la búsqueda de empleo es demasiado difícil. Solemos pensar y escuchamos muchísimas cosas respecto a la búsqueda de empleo, y una de ellas es que es muy difícil, o que las empresas no están contratando, que buscan ciertas cosas. Pero bueno, la búsqueda de empleo desde luego puede ser un proceso difícil y estresante. Algunos candidatos se pueden sentir incluso abrumados o desmotivados. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Muchas veces sí sucede, y sucede con muchos de mis alumnos, en la cual el primer error que se comete es no tener estos objetivos claros, y por eso empezamos a dar como tumbos durante la búsqueda de empleo y nos solemos encontrar con este tipo de empleos que no son adecuados para nosotros y terminan, pues desde luego, desanimándolos. Es importante recordar también que en esta búsqueda de empleo, pues desde luego es un proceso que va a requerir tiempo y esfuerzo. Es muy importante, pero que también puede ser emocionante y desde luego lleno de oportunidades si lo sabemos aprovechar. Ahora, es muy importante que en lugar de enfocarnos en los obstáculos, debemos enfocarnos también en qué pasos debemos de tomar para acelerarnos tanto en los procesos y no alargar tanto nuestro proceso de estar desempleados, como también estos procesos o estrategias que debemos de tomar para que nos pueda acercar a nuestras metas. Y bueno, para ir concluyendo, vamos a hacer un resumen de estas 5 creencias limitantes más comunes en la búsqueda de empleo, que desde luego pues nos están impidiendo el poder hacer ver nuestra mejor versión hacia los reclutadores, hacia las personas. Recordemos que cada uno tiene habilidades únicas y valiosas, y que desde luego esto puede ser de gran valor para un empleador. En lugar de enfocarnos en estas barreras, debemos enfocarnos en nuestras fortalezas y en las oportunidades que podemos encontrar en la búsqueda de empleo. Así que no se desanimen, desde luego, todo esto es un proceso, pero también yo siempre les recomiendo el poder tener una estrategia muy clara antes de buscar empleo, porque si no, pues terminamos a veces contratándonos en cualquier puesto, ¿no? Por cuestiones ya de la presión, del tiempo y de las necesidades, es lógico. Sin embargo, si lo hacemos de manera planeada, bueno, y estratégica, podemos tener muchísimo mayores resultados a más corto plazo. Y pues bueno, pues hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Vamos a estar desde luego haciendo más contenido para que ustedes puedan cada semana tener en menos de 10 minutos algún consejo que desde luego les puede ayudar para esta búsqueda de empleo. Así que si no has escuchado los podcasts anteriores, escúchalos. Seguramente algo vas a poder sacar de ahí que te puede ayudar en tu búsqueda de empleo. Así que gracias por escucharnos y hasta la próxima.